Este video está hecho con todo cariño y respeto para todas aquellas personas que dicen que no es necesario congregarse en una iglesia para la salvación. Hablaremos acerca de la iglesia. ¿Qué significa la iglesia y para qué es la iglesia? Dice, la iglesia es la comunidad de creyentes que confiesa que Jesucristo es el Señor y Salvador. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor y Salvador de la humanidad y que no solo lo confiesa, sino que lo practica la vida que llevó Jesucristo, será salvo. Romanos 10, 9 al 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es creer y obedecer, porque no solamente es decir creo en Cristo, es creer lo que Él dice en su palabra y ponerlo en práctica y llevar una vida conforme a la voluntad del Señor, de Dios, de Jesucristo. Y dice, y predicar sobre el amor de Él a los demás para que los demás también sean salvos. Eso nos llevará a la vida eterna. Es ahí cuando se nos hace efectiva la promesa de la salvación a todos aquellos que creemos y obedecemos. Como continuadores del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, se nos invita a salir del mundo. La iglesia adventista es una iglesia levantada proféticamente, no es una iglesia que se le ocurrió a cualquier ser humano decir vamos a hacer una iglesia y le vamos a poner este nombre. Es una iglesia completamente divina. Al término de la última profecía, mejor dicho, de la más larga profecía de la Biblia, que se encuentra en el libro de Daniel, que habla de las 2300 tardes y mañanas, que significan 2300 años, cuando se termina ese periodo de tiempo, exactamente en 1844, ahí es cuando se levanta, llega Dios a levantar un nuevo pueblo, y hasta 1863 es cuando ya se organiza y se le pone nombre como tal, pero en 1844 empieza el nuevo pueblo de Dios, que es la continuación del Israel del Antiguo Testamento. Antes era literal ese pueblo, hoy es un pueblo espiritual, porque no es la iglesia como tal, no es la iglesia adventista como tal la que será salva, sino todos los que crean en el Señor y hagan su voluntad, y en algún momento serán añadidos a la verdadera a la verdadera iglesia del pueblo de Dios. Entonces, vamos a leer Primera de Juan 2.15. Primera de Juan 2.15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí uno de los requisitos que Dios nos pide, y es por nuestro propio bien, no es una imposición, es por amor a nosotros. Él nos quiere salvar y es necesario que dejemos el mundo para que podamos ser salvos. Dice que si nosotros preferimos las cosas del mundo, la presencia de Dios Padre no estará aquí en nuestro corazón. Nosotros debemos de tomar una decisión definitiva y decir, Señor, yo te prefiero a ti. Y entonces empezamos a dejar el mundo con la ayuda de su poder, de su Espíritu Santo, y empezamos a dejar entrar a Cristo en nuestro corazón. Y entonces ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros y Él nos lleva a hacer su santa voluntad. Bueno, entonces vamos a leer también Santiago 4.4. Santiago 4.4 nos dice, oh almas adúlteras. Un alma es un ser humano, no es lo que sale de dentro como muchas personas creen. Un alma es un ser humano, y eso lo podemos encontrar al principio de Génesis, cuando Dios dice que hizo a Adán y que le sopló aliento de vida en su nariz y fue un alma viviente. Se me hace que está en el capítulo 1 o en el 2. Oh almas adúlteras, es como decir, oh seres humanos adúlteros. Adúlteros quiere decir infieles a Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto sí oye muy fuerte. A cualquier persona que lo escuche lo puede tomar de una manera hasta grotesca, fuerte, pero en realidad no es así, no es así. Dios te quiere dar mucho mejor que el mundo. Te quiere dar una vida eterna en un mundo mucho más bello que esto. Esto ya no tiene de bello nada. Este mundo ya está lleno de maldad. Este mundo está lleno de corrupción, está lleno de maldad, está lleno de cosas que el ser humano no necesita. El ser humano necesita de Dios. Y Dios dice que si tú dejas este mundo, Él te dará un mundo mejor. Una vida eterna en un mundo mejor.
Entonces dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así que decide, ¿prefieres este mundo o el mundo venidero, donde será todo paz, amor, armonía, felicidad? No habrá muerte, no habrá llanto, no existirá más Satanás ni sus demonios. Así que estaremos en libertad, en la presencia del Señor y viviendo una felicidad eterna. Marcos 8:36. Vamos a ver qué nos dice Marcos 8:36. Marcos 8:36 nos dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, ¿qué aprovecha que vivas en este mundo el tiempo que vas a vivir? 15, 30, 20, 30, 60, 70, 100 años. ¿De qué te sirve vivir en este mundo 100 años y te terminarás perdiendo por no obedecer a Dios? Es como si nunca hubieras vivido. Entonces, si le das la oportunidad al Señor que obre en ti, que te dé su espíritu para que te transforme, vivirás feliz en este mundo, porque Dios te dará todo lo que tú necesitas y aparte te dará la vida eterna. Fíjense que negocio tan disparejo, si lo queremos ver así, porque salimos ganando. Dios no gana nada con darnos la vida eterna. Nosotros ganamos todo si le permitimos que Él viva en nosotros, porque Dios seguirá siendo Dios, aunque nosotros existamos o no. Pero nosotros dejaremos de ser si no le damos nuestro corazón al Señor. Entonces dice, y nos reunimos para adorar, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucción en la palabra, para la celebración de la Santa Cena del Señor, para servir a la humanidad, para proclamar el Evangelio. Leeremos primero, les voy a decir primero qué significa iglesia. Iglesia no precisamente que sí es, ahorita les voy a explicar. Una iglesia puede ser 4 paredes, como las estructuras físicas. Pero esa no es la verdadera iglesia de Dios. La verdadera iglesia de Dios está en tu corazón. Si tú le permites que Él entre a tu corazón, esa es la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia no es la iglesia adventista del séptimo día como tal. Es una iglesia que Dios levantó, es cierto. Es profética, es cierto. Dios está todavía al control. Pues no el control como tal, pero es de Dios todavía esa iglesia. Pero tristemente en esta iglesia ya ha entrado la corrupción, ya ha entrado Satanás. Y es entonces que son pocos los que están dentro de esta iglesia que le pertenecen a Dios. Esas pocas personas son la iglesia de Dios, junto con todas aquellas personas que se unirán al final para conformar la verdadera iglesia de Dios. Entonces, la verdadera iglesia de Dios eres tú, si tú le permites que Cristo viva en ti. Vamos a leer Hechos 2:42. Hechos 2:42 nos dice, y perseveraban en la doctrina, en la sana doctrina, en la verdad, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles fueron la primera iglesia constituida por Cristo, y ahí se hablaba la verdad. Dice, ¿dónde es? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, esa es la cena del Señor, o también puede ser repartimiento de pan, comer juntos. Las pláticas de esas personas eran el Señor, la salvación, siempre era Jesucristo, siempre era hablar de cosas edificantes. Entonces dice en el partimiento de pan y en las oraciones. El pueblo de Dios ora constantemente. El pueblo de Dios ora constantemente, está en comunión con Dios 24/7 hasta el fin del mundo. El pueblo de Dios, que como les digo, son todos aquellos que le permiten que Jesucristo entre en su corazón para que tú le sirvas de iglesia, de templo al Todopoderoso. Entonces es importante congregar en una iglesia, sí, aquí dice, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero también leeremos Hebreos 10:25. Se me hace que en este versículo nos deja mucho más en claro. Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
El ser humano, el Hijo de Dios, tiene que tener por costumbre reunirse en una iglesia para adorar al Señor. Dice por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día está cerca. ¿Qué día está cerca? La venida de Jesucristo. Con mayor razón debemos de buscar la presencia de Dios y debemos congregarnos en una iglesia. Pero si en esa iglesia se está haciendo lo incorrecto, tú no debes de seguir lo que hacen esa iglesia. Tú debes de seguir la palabra de Dios. Por eso la importancia de leer la Biblia, porque ahí es donde Dios te iluminará con su verdad, y nada ni nadie, ni en tu propia iglesia te podrán engañar. Tú puedes estar en una iglesia conviviendo, amando al ser humano, amando a tu prójimo, amando a los hermanos, pero no participar si hay una mentira en esa doctrina. Pero es tu deber congregarte en una iglesia, porque así nos lo está pidiendo el Señor. Entonces el día que se acerca es la venida de Jesucristo y está muy cercana. 1 Corintios 9, 16. 1 Corintios 9, 16. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Es por eso que yo predico, porque dice el Señor que cuando llega la verdad a uno de sus hijos, ese hijo tiene la responsabilidad de hablar de lo que a mí se me ha sido enseñado, para que alguien más pueda ser salvo por lo que a mí se me ha revelado. Entonces aquí dice, Pablo dice que no tiene por qué gloriarse. Es como si yo estuviera presumiendo por conocer de la palabra de Dios. En ninguna manera podemos presumir de conocer, sino agradecer al Señor con humildad de habernos alcanzado, haber abierto nuestros ojos, conocer su palabra y darnos su espíritu para que nosotros podamos también compartir esa palabra con los demás, con los que todavía viven en las tinieblas, en las garras de Satanás, para que ellos sean iluminados también y también sean salvos. Dice, la iglesia recibe su autoridad de Cristo, que es la palabra encarnada, y de las escrituras, que son la palabra escrita. Efesios 1, 22 y 23. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes toda la autoridad para llevar la palabra de Dios. Él te da la autoridad de que así sea. Y si tristemente no hay una iglesia donde todas las personas estén consagradas a Dios verdaderamente. En una iglesia hay trigo y cizaña, gente hipócrita, gente que está ahí ocupando un lugar, un asiento, calentándolo, y hay gente que en verdad está consagrada. Los verdaderos hijos de Dios son el trigo. Las personas que están ahí creyendo que son hijos de Dios, esos son la cizaña. Están tan cegados que tristemente por haber ignorado la verdadera palabra de Dios, Satanás obra en ellos y los ciega para que ellos no puedan ver la verdad. Y Dios lo permite porque en realidad esa persona, si quisiera seguir a Dios, si quisiera seguir a Cristo, lo buscaría con todo su corazón y con todo el deseo y la humildad de que así sea. Entonces es muy importante que te des cuenta que en una iglesia encontrarás gente hipócrita y gente pues no hipócrita, gente que se consagra y gente que solamente es llevada por Satanás. Entonces dice aquí que la iglesia recibe su autoridad de Cristo. Si toda la iglesia estuviera congregada al Señor, la autoridad viene de Cristo, y entonces toda esa iglesia hace lo correcto para agradar a Dios, para la salvación, pero también para llevar esa verdad a todas las personas que entren. Cuando una persona entra a una iglesia y se da cuenta que no está la verdad ahí, porque Dios hace saber a sus hijos cuando es verdad y cuando es mentira. Un hijo de Dios escucha la voz de Dios y podemos distinguir entre la verdad y la mentira. Y cuando nosotros estamos en alguna iglesia o cuando alguien está predicando algo, uno sabe, porque Dios nos ilumina de poder saber qué es verdad y qué es mentira. Entonces tú puedes recibir autoridad de Cristo si tú le das tu corazón para que Él obre en ti. Efesios 1, 22 y 23 estamos buscando, ¿verdad? Efesios 1, 22 y 23. Uno, 22 y 23 nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, Dios Padre a Cristo Jesús. Dice que todas las cosas están debajo de los pies de Cristo porque Cristo es el Rey. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia, es el que autoriza, el que manda.
Dice, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Dios, o sea, todos los seres humanos que obedezcan a Dios, no una iglesia como tal, no los adventistas, no los mormones, no los testigos de Jehová, no los católicos, sino la iglesia de Dios es todo aquel que obedece, todo aquel que obedece y, y hace la voluntad de Dios. Esa es la verdadera iglesia, y ese es el cuerpo de Cristo. Cristo es la autoridad, es la cabeza, y la verdadera iglesia de Dios, que la conforman muchos seres humanos de todas las denominaciones, son el cuerpo de la iglesia de Cristo. Juan 1:14, vamos a mirar qué dice Juan 1:14. Ya estoy aprendiendo a manejar un poquito más rápido la Biblia, porque Dios nos va dando la sabiduría, el entendimiento, la facilidad, nos va capacitando para poder hacer las cosas mejor. Aún me falta mucho, pero sé que Dios hará conmigo y terminará su obra, la que ha empezado conmigo. Dice que Cristo fue hecho carne. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, la palabra. La Biblia es la palabra, la Biblia es Cristo, la Biblia habla de Cristo, da testimonio de Cristo. El verbo es Cristo, el verbo es la palabra. Es bien bonito conocer de la palabra de Dios, porque Dios te enseña tantos conceptos, tantas palabras que tienen un mismo significado, y al mismo tiempo significan muchas cosas. Pero para eso tienes que tener el Espíritu Santo, para que tú puedas entender cabalmente la palabra de Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, Cristo, y habitó entre nosotros, o sea, caminó en esta tierra. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo nunca mintió, Cristo nunca pecó. Él siempre tenía gracia para los demás, Él siempre ayudó, amó, protegió, bendijo. Él fue un ejemplo, Él es un ejemplo para todo aquel que quiera ser salvo. Juan 5:39. Bueno, este versículo también ya me lo sé, pero vamos a leerlo. 5:39 nos dice, ay, estoy en el 4. Dice 5:39. Dice, escudriñad, o sea, buscar, escarbar, preguntarle a Dios, danos de tu espíritu, guíanos, vive en mí, porque solamente viviendo Cristo en ti, su espíritu te llevará a la verdad. Dice, escudriñad, que ya les dije lo que significa, las escrituras, la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la Biblia es Cristo. Ese es el... Vamos a leerle aquí, dice la palabra... Ay, ¿dónde está? Dice que Cristo es la palabra encarnada, la Biblia es Cristo. Y las escrituras... Y de las escrituras, que son la palabra escrita. Que Jesucristo se hizo carne, esa fue la palabra encarnada, y Jesucristo hecha letra, escritura, es la Biblia. Discúlpenme porque a veces me trabo un poquito, pero quisiera decir tantas cosas que me trabo. Pero espero que quede claro, Jesucristo vino como ser humano, que es la palabra encarnada, y la palabra escrita es la Biblia, que da testimonio de Cristo. Creo que ahí quedó más clarito. Dice, la iglesia es la familia de Dios. Somos adoptados por Él como hijos. Vivimos sobre la base del nuevo pacto. Efesios 2:19. Vamos a ver qué dice Efesios 2:19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios Padre, de Jesucristo. Dice que ya no somos extranjeros en el cielo, ni advenedizos, o sea, colados, sino que Dios nos adopta como sus hijos, y en nosotros se cumple la promesa de la salvación. Dice, y somos parte de la familia de Dios, de una familia real. Imagínense qué bonito. Acá en el Antiguo Testamento, en uno de los libros, se me hace que es en Levítico, si no me equivoco, espero no equivocarme, habla que dice que todos los hijos de Dios somos reyes, porque pertenecemos a una familia real, la familia de Dios. Por eso es que es un privilegio ser un cristiano, es un privilegio
conocer la palabra de Dios, ponerla en práctica, para que en algún día ya no muy lejano podamos estar en la presencia del Señor, viviendo en ese cielo tan hermoso, y después en esta tierra, después de los 1000 años, purificada y vuelta a ser aún más bella de esta al principio, que será un paraíso. El Edén estará nuevamente aquí en esta tierra cuando vengamos a vivir eternamente. Entonces, los hijos de Dios, ¿qué somos? Reyes y reinas, somos hijos del Todopoderoso, del que todo lo puede, del único Dios verdadero, vivo, que está en el reino de los cielos. Y si quieres que esté en tu corazón, solo permítele. Es muy bonito conocer de Dios y hablar de Él. Él te da la paz, te da la tranquilidad, te da la certeza de que serás salvo si tú obedeces. Efesios 1:5 también dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Dios. Aquí dice adoptados hijos de Dios, y ahorita voy a explicarles qué quiere decir predestinados. Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando dice que somos predestinados, no quiere decir que Dios dijo, tú sí serás salvo, tú no, tú sí, tú no. Dios no quiere decir eso. Antes de la fundación de este mundo, Dios ya te conocía. Dios ya conocía a cada ser humano en este mundo. Y Él sabía, Él todo lo sabe, es un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Quiere decir que todo lo sabe, todo, en todo lugar está, y es todopoderoso. Entonces, como Él todo lo sabe, antes de que tú nacieras, Él ya sabía si tú ibas a decidir para quedarte en su presencia, para hacer su voluntad. Entonces, Él te predestinó porque ya conocía que tú querías seguirlo. Entonces, no es que Dios haya dicho tú sí, tú no, porque entonces no sería un Dios de amor, sería un Dios injusto. Y su palabra dice que Él es justo y amoroso. Entonces, Dios conoce a sus hijos. Dice Jesucristo, que es el buen pastor, dice, mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas me siguen. Así que el hablar de la predestinación, ay, espero no equivocarme con la palabra, predestinación, sí, se trata de eso, que Dios conocía tu corazón, conoce tu corazón, y Él sabe que tú ibas a decir, sí, sí Señor, quiero ser salvo, y por eso te eligió. No porque Él se le haya ocurrido decir, voy a escoger a unos y a otros no, y estos sí, estos no, no, sino que Dios conoce tu corazón y Él te eligió porque quieres amarlo y obedecerle. Y porque puedes estar ante su presencia, porque para estar ante su presencia tienes que ser santo como Él es santo, pero esa santidad te la dará Él por medio de su Espíritu Santo. Les quiero leer algo que tengo aquí y le tomé, porque dice vivimos sobre la base del nuevo pacto, y yo tengo aquí por escrito algo que los quiero leer, porque eso lo deja más claro. Yo creo que yo no lo podría decir mejor que lo que está escrito aquí. Dice, el antiguo pacto fue un acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel, realizado a través de Moisés en el monte Sinaí, mediante el cual Dios les dio su ley, o sea, los 10 mandamientos, prometiendo protección y bendiciones a cambio de la obediencia, y donde se exigía sacrificios animales para expiar el pecado. En el antiguo Israel, allá en el antiguo testamento, Dios le decía a Moisés que le dijera al pueblo que tenían que sacrificar un animalito para perdón de sus pecados, y ese animalito representaba a Cristo Jesús, que vendría a dar su verdadera sangre, la sangre expiatoria para todo aquel que quiera ser salvo, sea limpiado de pecados y pueda vivir en el cielo. Dice, este pacto que requería la ley escrita en piedra y un sacerdocio humano, que en aquel entonces eran quienes administraban o ministraban en el tabernáculo, eran humanos. Era Aarón, el primer sumo sacerdote de ahí, fue Aarón, el hermano de Moisés. Dice, fue instituido para preparar el camino y dirigir la atención al futuro cumplimiento de la ley en los corazones, cuando Cristo vino y murió, y se cumplió todo lo que en el Antiguo Testamento se hacía. Cristo fue el cumplimiento de toda esa ley, pero no de la ley moral, sino de la ley ritual, de todo lo que se hacía matando corderos, todo lo que se hacía. Y Cristo, la ley moral es eterna, porque la misma palabra lo dice, moral, tiene que ver con nuestro carácter, y la ley de Dios es el carácter suyo, de Dios.
Dice, lo cual se logró en el nuevo pacto con la venida de Jesucristo. Aquí está muy claro, dice que con la venida de Jesucristo se cumplió todos esos rituales que llevaban al verdadero Cordero. Cuando él murió aquí, se cumplieron todas esas leyes rituales, pero la ley moral sigue y seguirá eternamente. Y también la nueva ley para nosotros es que con la sangre de Cristo hacemos un nuevo pacto. Tú crees que Él vino a morir por ti y Él dio su sangre para que tú seas salvo. Y si tú crees eso y tú le obedeces lo que Él ordena en su palabra, entonces ese es el nuevo pacto que Dios respetará contigo si tú cumples y obedeces. Dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es una comunidad de fe de la cual Cristo mismo es la cabeza. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Cristo, el que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es primero en todo. Si tú pones a Cristo en primer lugar en tu vida, literal, no decir primero Dios, no, esas son solo palabras. Literalmente, si tú pones primero a Dios antes que cualquier otra persona, que cualquier otra cosa, que el mundo, que cualquier otro placer, que cualquier otra cosa, tú pones a Dios en tu vida como primer lugar, yo te aseguro, porque yo lo he vivido, yo lo estoy viviendo, Dios te bendecirá en gran manera, en todos los aspectos, pero sobre todo en el espiritual, porque si no existe la bendición espiritual, lo demás no viene de Dios, viene de Satanás. La iglesia es la esposa por la cual Cristo murió para poder santificarla y purificarla. Efesios 5:25. Efesios 5, 25 y 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Así, esto es para una recomendación para todos los hombres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que aquí dice que Cristo es el esposo de la iglesia. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí está muy claro, dice que Dios te lava por medio del bautismo, primeramente de su sangre. Si tú crees que Él vino a dar su vida por ti, Él te lava con su sangre, Él te justifica. Y dice por la palabra. La palabra es la Biblia. Ya les he dicho en otras ocasiones, muchas ocasiones les he dicho que cuando tú lees la Biblia diariamente con el deseo de que Dios se transforme, con el deseo de que Dios vive en ti, se cumplirá esa promesa. La palabra te santificará y estarás listo para poder ser glorificado cuando venga Jesucristo por sus hijos. Dice, cuando regrese en triunfo, Él presentará a sí mismo a una iglesia gloriosa, los fieles de todas las edades adquiridos por su sangre, una iglesia sin mancha ni arruga, o sea, quiere decir sin pecado ni arruga, sino santa y sin defecto. Cristo, cuando estuvo aquí en esta tierra, Él no pecó jamás. Así que Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es santo y Él te puede hacer santo. Te quita el pecado si tú se lo permites, para estar listo para cuando Él venga por ti. Efesios 5:27 nos dice, a fin de presentársela a sí mismo, o sea, cuando Cristo venga, vendrá por su esposa, por su novia, si le quieres llamar así, su iglesia, los escogidos, los que serán salvos. Dice, y viene por una novia santa, una novia que no haya adulterado con alguien más, una persona, un hijo de Dios, un ser humano que haga completamente 100% la verdad, que no peque, que sea santo y purificado completamente, perfecto, como Dios es perfecto. Entonces, por esa iglesia, por esos seres humanos vendrá Cristo. Así que no nos queda más que pues prepararnos, y eso es con la ayuda de Dios, porque nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada por nosotros mismos. Así que permitamos que el Espíritu de Dios obre en nosotros, nos transforme, nos guíe y nos santifique, para que cuando venga Cristo Jesús, que ya está muy pronta su venida, estemos preparados para ser glorificados y entonces vivir ante la presencia del Santo Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.